áticos de lujo de 200, 150 metros para los millonarios, para la gente que puede pagar, o chalet de lujo en el Limonar o en Santa Tecla, en Churriana, y a la gente trabajadora y a los jóvenes de nuestro pueblo se le ofrezcan mini pisos de 40 metros cuadrados. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de mini pisos y no hablamos de mini sueldos para políticos, mini pensiones para políticos, mini ayudas, mini subvenciones? La demagogia no va a dar solución al grave problema de los 35.000 malagueños. Esa es la triste realidad. 35.000 malagueños se han tenido que ir y sobre todo, se limita la vivienda turística porque de una vez por todas hay que ponerle nombre y apellido al grave problema de la vivienda turística. Ese sí que es un problema y no lo suelen dar los políticos para este tema. La corrupción que tiene actualmente el Partido Socialista. Bueno, ya vamos a empezar. Vamos a ver, los minipisos tienen que ver poco con la corrupción, ¿eh? La Diana, con Samuel Saborido. El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde al proyecto de los minipisos, un plan propuesto por el alcalde Francisco de la Torre para ofrecer a los jóvenes malagueños una solución habitacional de alrededor de 30 metros cuadrados. Ahora, tras las críticas de la oposición y de los vecinos, el gobierno local sube la cifra a 45 metros cuadrados en aquellas viviendas de una habitación y a más de 52 para aquellas que tengan 2 habitaciones. Esta modificación le ha servido al Partido Socialista y a Vox para sumarse al Partido Popular en la aprobación de esta medida. El portavoz socialista Dani Pérez defiende ahora que los minipisos son una solución rápida al problema de la vivienda, aunque dice sigue sin convencerles. Que aquellos suelos que puedan estar pintados en el PGO, que sean destinados a la construcción de VPO, requieren tiempo, mucho tiempo, y la gente de Málaga no tiene tiempo. Por tanto, esta medida, que no es la mejor, nosotros la vamos a apoyar, porque entendemos que hace falta tomar todas las medidas posibles, necesarias, para que la gente tenga el derecho a vivir en la ciudad donde ha nacido. Desde Con Málaga continúan las críticas a los minipisos. Votaron en contra de su aprobación y su concejala Toni Morillas fue bastante crítica con el plan del alcalde. Y mantenemos con firmeza y con convicción nuestra posición. Lamentamos ser el único grupo político que en esta corporación desenmascara cuáles son sus intereses con esta operación de cesión de suelo público a promotores privados. En el último pleno antes del verano, el consistorio malagueño aprobó una moción para solidarizarse con el colectivo LGTBI y con las organizaciones que trabajan por él en la ciudad. Lo que en un inicio era una moción institucional, al no contar con el apoyo de Vox, pasó a ser una moción urgente, que aprobaron todos los grupos salvo los de la ultraderecha. Defendió el no apoyo de Vox a esta votación la concejala Yolanda Gómez, que hoy visita la Diana. Esgrimió que aprueban cualquier tipo de manifestación, pero no pagada con fondos públicos. Además, tiró del caso Ábalos. Bueno, señor Eguilia, nosotros no vamos a prohibir ninguna manifestación porque es un derecho que tienen todas las personas. Nosotros sí apoyamos los derechos. Lo que no vamos a hacer es que se hagan esas marchas con dinero público, como ustedes quieren. Y por cierto, si a usted le preocupa tanto la democracia y las libertades, dejen de pactar y dejen de estar en coalición en un gobierno cuya cúpula trata y se sientan en la mesa con puteros y corruptos. Vale, hoy en la Diana, en el que casi es el último programa de esta temporada, nos quedan 3 semanas, ya está, hay que pensar ya en vacaciones. Tenemos una tertulia local, una mesa de tertulia con los diferentes grupos del Ayuntamiento de Málaga, o al menos casi todos. Visitan la Diana Partido Socialista, Vox y Con Málaga, no el Partido Popular, por una simple razón de agenda. Me decían que en la grabación, que fue el viernes, para mí ayer, por la mañana pues había un consejo de gobierno, después tenían otros compromisos muy breves porque tenían que irse al congreso que, como saben, este fin de semana se está celebrando en Madrid, un congreso del Partido Popular, donde pues van a reelegir a Alberto Núñez Feijóo como líder del partido y toda esta movida, que la semana que viene, por cierto, analizamos en la Diana, si nada sale mal. Entonces, por este motivo de agenda no ha podido asistir el Partido Popular, que, como saben, si hay alguien que nos está viendo desde fuera de la ciudad, es el partido que gobierna en
en mayoría absoluta en la ciudad de Málaga. Entonces hoy contamos con una mesa con el resto de grupos. Efectivamente, el partido de Vox también está aquí porque nosotros somos plurales y creemos que cualquier partido con representación en las instituciones tiene derecho a estar en los programas y a tener voz. Otra cosa es que vayamos a legitimar algunos discursos, cosa que aquí no hacemos, pero podemos permitir que otros partidos lo hagan. Te lo digo porque sé que hay alguno que se va a echar la mano a la cabeza, y esto se llama institucionalidad y respeto a la pluralidad de España. Esto es así. Hoy en la diana tenemos por el Partido Socialista al concejal Salvador Trujillo, por Vox a la concejala Yolanda Gómez, como ya se adelantaba, y por Con Málaga el concejal de Podemos Nico Esguiglia, ya sabéis. Siempre me gusta identificar de qué partido viene cada uno. Hoy hablamos de la vivienda, que siempre está todos los meses en el orden del día, en el ayuntamiento. Y hablamos también del problema del caos ferroviario que asola la ciudad de Málaga, la comunidad autónoma de Andalucía en la que vivimos y todo el país en los últimos meses, aunque algunos sigan diciendo que está todo perfectamente. Vamos a hablar de eso en la tertulia, que por cierto, no sé cómo deciros esto, grabamos ayer, yo he echado la ropa a lavar, vale, y he tenido que grabar con esto, pero me vais a ver, para los del vídeo, con otra indumentaria, ¿vale? Perdón por este viaje temporal en el que os voy a introducir. Muchas gracias y nosotros continuamos con lo que es el programa, con la tertulia. Empezamos. Pues estamos ya con la mesa local, un poco extraña esta sección que la hacemos una vez a la temporada, un poco raro, pero queremos hacerla más a menudo ya la temporada que viene, porque ya nos estamos yendo ya de vacaciones. La temporada que viene nos prometemos que esta sección va a ser, si no mensual, más frecuente. Y como os decía, no contamos con la participación del PP por esos problemas logísticos que tiene el hecho de que tengan un congreso en Madrid, pero sí que tenemos al resto de grupos parlamentarios, todos en la oposición, algunos más de izquierdas, otros más de derechas, pero tenemos a la mayoría de grupos parlamentarios. Voy a presentarlos por orden decreciente de representación, o sea, voy a empezar por el partido mayoritario, que es el Partido Socialista. Salvador Trujillo, concejal del PSOE, bienvenido a la diana. Bienvenido. Muchas gracias por venir. No sé, entre dos grupos que tienen dos, yo no sé a quién presentar primero. Yolanda, Nico, bueno, ¿qué nos cuentas? Nosotros tenemos más representación que con Málaga. Somos más votos, aunque sí, tengamos la misma representación con dos concejales. Pues Yolanda Gómez, concejala de Vox, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y Nico Esguiglia, portavoz de Con Málaga. Ya sabéis que dentro de la coalición siempre me gusta decir de dónde viene cada uno. Él es de Podemos. Bienvenido a la diana. Un placer, muchas gracias. Hoy empezamos la tertulia con uno de los temas más fundamentales que hay, digamos, tanto en Málaga como en la mayoría de España, que es la vivienda. Como tema tan grave, tan clave que es en la política, siempre se cuela de manera urgentemente ordinaria, que me ha gustado a mí llamarlo, porque siempre se presenta alguna moción de manera urgente sobre esta materia, pero siempre, o sea, ya no es urgente, sería más ordinario u urgente, siempre se presenta algo sobre vivienda en el pleno, siempre en los plenos empiezan con un debate de vivienda, y no es para menos, porque es verdad que es un tema urgente. En este pleno, que es el de junio, que se ha retrasado un poco, en este pleno se ha establecido el debate de los famosos mini pisos que proponía el alcalde de Málaga, que al principio contaban con 30, luego con 40, ya lo hemos explicado antes, y que al final han acabado aprobándose por casi unanimidad, solamente con Málaga votado que no. Y quiero pedirles una pequeña intervención a PSOE y a Vox, que son los que en su momento decían que esto era muy mala solución y que ahora, aunque sea por las razones que esgrimen, han cambiado de parecer. Quiero preguntarle al señor Trujillo por qué su grupo, el Partido Socialista, ha acabado votando que sí a este problema. Ya sabéis que en las primeras dos intervenciones os voy a pedir intervenciones muy cortas y a partir de ahí así que nos vayamos. Vale. Pues bueno, nosotros lo que sí tenemos muy claro es que Málaga sufre un auténtico drama habitacional. Eso lo tenemos todo claro. Nosotros, nuestra bandera de esta legislatura, allá por el 2023, fue la construcción de 10.000 viviendas públicas, 10.000 pisos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos muy claro que efectivamente hay que darle una solución, y una solución nos parecía consuelos dotacionales, consuelos de todo el mundo, de toda la ciudadanía, honrosos. Cuando se empezaron a hablar de 35 metros cuadrados nos parecía una auténtica barbaridad, y en
el momento que se ha empezado a hablar de otras dimensiones de piso, indudablemente nosotros lo primero que queremos es que haya una solución, una pequeña solución al grave problema habitacional que hay en Málaga. Entonces, digamos, en palabras de su portavoz, que lo hemos estado escuchando antes del programa, lo que quieren es tomar esta medida porque favorece para agilizar la solución del problema, aunque no sea la gran solución, ¿no? No te puedo escuchar porque se entrecorta. ¿No? También lo iba a aprovechar para explicar. No escucho porque se entrecorta. ¿No me escuchas? Nada de nada. Nada de nada. Poco. Vale. Pues si puedes, salte y así reinicia la conexión. Aprovecho para explicarles a la audiencia que tanto Salvador como Yolanda están conectándose desde el ayuntamiento y al parecer hay problemas de conexión de wifi hoy en el consistorio. Señora Gómez, ustedes tampoco estaban al principio a favor de este asunto de los minipisos y han acabado votando que sí. ¿Por qué exactamente han cambiado de opinión? Bueno, nosotros criticamos como solución habitacional por parte del Partido Popular ofrecer minipisos de 35 metros, de 40 metros cuadrados, que es lo que se hablaba en un principio, porque es hacinar a las personas que al final van a ser pareja, incluso familias, que ante la falta de soluciones habitacionales van a terminar en un mini piso y no nos parece una solución. Sí que es verdad que la necesidad impera. Ahora celebramos que finalmente haya viviendas también de 2 habitaciones como consecuencia de esa presión que se ha hecho por parte de los grupos políticos, pero que tampoco quiero que se enmascare que al final van a ofrecer mini pisos. O sea, que esos pisos que están ofreciendo de dormitorios no enmascaren la solución final. Lo que aquí se ha votado ahora es un cambio de suelo dotacional, es decir, se va a usar suelo para equipamientos de hospitales, de parques, para hacer vivienda de protección oficial, y eso no hubiese sido necesario, con lo cual nos parece un parche. Hemos votado a favor, pero es un parche porque estamos restando a la ciudad de parques, de hospitales y de equipamiento. Cuando, si el Partido Popular hubiese hecho bien los deberes y ya tuviese un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, no hubiese sido necesario usar suelo dotacional, porque hay mucho suelo que se podía destinar para vivienda. El problema es que ese suelo no se ha agilizado ni se ha puesto a disposición. Por lo tanto, nosotros votamos a favor, como no podía ser de otra manera, porque al final lo que queremos son soluciones habitacionales urgentes, pero como consecuencia de que el PP no ha hecho su trabajo, hemos tenido que votar este parche. Señora Giglio, su grupo es el único que no ha votado a favor de esta solución. ¿Por qué exactamente con Málaga no está a favor de los minipisos? Hay por lo pronto 2 problemas principales con este plan de los minipisos. El primero tiene que ver con cuáles son los estándares que vamos a manejar a la hora de hablar de vivienda digna. Nosotros lo que queremos es que las políticas públicas de vivienda garanticen estándares de calidad. No nos conformamos a que la vivienda libre estén construyendo áticos de lujo de 200, 150 metros para los millonarios, para la gente que puede pagar, o chalet de lujo en el Limonar o en Santa Tecla, en Churriana, y a la gente trabajadora y a los jóvenes de nuestro pueblo se le ofrezcan mini pisos de 40 metros cuadrados. ¿Por qué? No nos resignamos a que eso sea así. Queremos que las políticas públicas de vivienda garanticen estándares de calidad para poder tener una vida digna. Y justamente las instituciones tienen que tener mayor compromiso aún con la gente humilde, con la gente trabajadora, porque la gente pudiente ya se lo puede pagar en el mercado libre. Entonces, hay un tema que tiene que ver con las dimensiones y con las características de las viviendas propuestas, que además no existe una gran demanda. El señor Pomares, responsable de vivienda, fue por todos los medios diciendo de que había una gigantesca demanda entre nuestra juventud de minipisos. No. La juventud lo que quiere es vivienda digna. Los propios datos del ayuntamiento dicen que solo el 1,5% de los jóvenes demandantes de vivienda en nuestra ciudad piden viviendas de un dormitorio. El resto lo que quieren es una vivienda mínimo de 2 dormitorios, con lo que además poder tener un proyecto de vida, un proyecto de familia, si así se desea, etcétera, etcétera. Y el segundo problema, que es casi más grave que el primero, es el modelo de gestión de estas viviendas. Nosotros en eso nunca hemos titubeado y lo decimos muy claro. Creemos que las políticas de vivienda tienen que tener protagonismo público, porque el mercado de la vivienda no es el mercado de peines o de otro tipo de productos. Estamos hablando de un bien básico
en el cual se estructura, se nuclea la posibilidad de tener una vivienda digna. Por lo tanto, tiene que intervenir el protagonismo de las administraciones públicas y el plan del ayuntamiento para que la gente, porque ellos lo están escondiendo eso y por eso no nos cansaremos de decirlo, le va a ceder parcelas municipales a una promotora privada para que gestione los alquileres durante la friolera de 75 años. Entonces, cualquiera que sepa un poquito de matemáticas, que haga un cálculo, una simulación y le va a dar las cuentas de que muy rápidamente van a amortizar esa inversión y van a ganar una millonada. Entonces, decimos que este plan, lejos de favorecer a la gente trabajadora, favorece una vez más al sector privado. Ya sabéis que aquí ya abro el debate, ya podéis empezar a pedirme turno de palabra. No sé si hay alguien que quiera intervenir. La señora Comesí tiene la palabra. Me gustaría responder a las palabras del señor Eguilia por parte de la izquierda, porque yo veo que aquí se está atacando mucho al sector privado, ¿no? Que van a ser las promotoras privadas las que van a construir las viviendas de protección oficial. Las viviendas de protección oficial no se han construido hasta ahora porque Yolanda, en este caso no son VPO, no son viviendas de protección oficial estos mini-pisos. Bueno, no son viviendas de protección oficial, pero son soluciones habitacionales en régimen de alquiler, que luego van a revertir de nuevo al ayuntamiento y que se van a poder seguir alquilando a precios accesibles durante toda la vida. Lo que queremos decir es que estas viviendas no se podían construir si no es a través de la iniciativa privada, porque no hay presupuesto y hasta ahora ningún promotor ha querido construir viviendas de protección oficial porque a nadie le ha interesado, porque no se ha creado el ambiente adecuado y el presupuesto municipal para hacer viviendas es limitado y lo que no podemos hacer es comprometer un presupuesto público cuando hay una y no fomentar la colaboración público-privada, es decir, que haya un privado que le interese construir esas viviendas, ofrecerlas en régimen de alquiler, porque si no, no se van a construir. Y desde luego la administración pública no lo ha hecho y ha demostrado que no es competente. Y luego también criticar por qué demonizar tanto el sector privado. Aquí hablan de mini pisos, pero luego hablamos de, bueno, pues de las casas que hay en el Limonar o de las viviendas que hay en otras zonas, pero no hablamos de los sueldos de los políticos. ¿Por qué no nos recortamos los sueldos de los políticos? ¿Por qué hablamos de mini pisos y no hablamos de mini sueldos para políticos, mini pensiones para políticos, mini ayudas, mini subvenciones? O sea, que yo creo que hay que primero dar ejemplo, en lugar de criticar y demonizar al sector privado. Y luego también decir que es que el proceso edificatorio de la vivienda se recauda un 30% del precio de una casa, el 30% son impuestos que van a las administraciones públicas. De hecho, tenemos la presión fiscal más alta en España de la Unión Europea. Eso es ¿Y falso, qué ha pasado falso. todo La estos fuente, años? por favor, la fuente. ¿Puedes dar la fuente? Pues precisamente Eso es ayer falso. hubo un congreso donde la Asociación Lo de voy a buscar Constructores ahora, y lo voy a poner en Promotores, internet. la Asociación de Promotores y Constructores dio esos datos, pero yo si quieres te los voy a aclarar. Yo creo Mira, que cuando se compra un solar, la demagogia no va a dar solución al grave demagogia. problema de los Cuando se compra 35.000 malagueños. Esa es la triste realidad. 35.000 malagueños se han tenido que ir por no poder tener, los voy a dar. por Cuando no tener, se compra un solar se por paga no poder primero tener licencia de demolición. una Municipal al ayuntamiento, IVA, impuestos de sociedades, es decir, en todo el proceso lo único que se hace es recaudar impuestos para las administraciones públicas. ¿Y qué han hecho las administraciones públicas con ese dinero que se tenía que haber invertido en viviendas de protección oficial? Pagarle la fiesta al Partido Popular y al Partido Socialista. La corrupción que tiene actualmente el Partido Socialista. Bueno, ya vamos a empezar. Vamos a ver, los minipisos tienen que ver poco con la corrupción, ¿eh? Estamos los hablando minipisos. de hace falta presupuesto para hacer vivienda. Indudablemente, es la primera vez que te hablo, que te escucho de hablar del sueldo de los políticos. Fíjate, hoy has traído aquí, ¿por qué no lo has llevado donde tienes que llevarlo? ¿Por qué no lo has llevado al Ayuntamiento de Málaga? Hoy lo traes aquí. No, perdona. No. Ustedes nunca habéis llevado este tema. Nunca. Es más, habéis votado, cuando se ha votado a favor de poner un mayor sueldo a determinados políticos, también lo habéis votado a favor. Por lo tanto, yo creo que eso de dar consejos, y opiniones interesadas, yo creo que está de más. Pero la realidad es que 35.000 malagueños han tenido que abandonar nuestra ciudad.
Y, hombre, nosotros lo que creemos es que no es la mejor solución, pero hay que dar respuesta a esos 35.000 malagueños, a esos jóvenes y a esos mayores que están esperando un piso, una vivienda para poder hacer de su vida algo bonito en Málaga. Yo creo, además, que grandes soluciones no puede haber, pero sí tiene que haber indudablemente una dirección única por parte del Ayuntamiento de Málaga y por parte de la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en vivienda. Es que la Junta de Andalucía es la que tiene las competencias en vivienda. Por lo tanto, yo creo que si van de la mano Ayuntamiento, también van de la mano con la Junta de Andalucía y también van de la mano con el Gobierno de España, se declaran zonas tensionadas en Málaga y sobre todo, se limita la vivienda turística, porque de una vez por todas hay que ponerle nombre y apellido al grave problema de la vivienda turística. Ese sí que es un problema y no lo sueldos los políticos para este tema. Me pedía la palabra Nico antes. Sí, muy brevemente. Yolanda, yo te invito a que no te metas en ese fango porque además el partido Vox tampoco va a salir muy bien parado. Si tú dices de predicar con el ejemplo, además el problema que tenemos es que tengo el ordenador aquí delante. Entonces acabo de ver, por ejemplo, que tu líder, Santiago Abascal, empezó siendo concejal con 23 añitos. A los 19 ya presidía las nuevas generaciones del PP, ¿vale? Tiene ahora 49 años. Eso quiere decir que lleva 28 años viviendo de la política, ¿vale? 28 años viviendo de la política el señor Santiago Abascal. También estuve repasando el dinero que se ha traspasado del partido a la fundación del partido, presidida por él mismo, por Santiago Abascal, una absoluta anomalía en términos de partidos políticos europeos y que no habla de mucha transparencia o de buenas prácticas que el presidente del partido presida a la vez una fundación privada y que se traspasen más de 5 millones de euros. Yo te pido que nos centremos en el tema de la vivienda, que yo creo que es lo que le preocupa fundamentalmente no, pero a la si gente. Hablamos de líderes, voy a tener que sacar la mansión de Galapagar de Pablo Iglesias. Bueno, pagada con su propio dinero, Las fundaciones, lo de las fundaciones de los partidos políticos lo inventó el Partido Popular, el Partido Socialista. La ley lo permite, pero es que además las denuncias o las querellas que nos han puesto se han archivado. O sea que no hay nada. No tenéis argumento. No tenéis argumento en esa. Te estoy invitando a que nos centremos en la política de vivienda. Voy a intentar centrarme en eso. Simplemente te respondía porque estás acusando así como abiertamente a todo el mundo de no sé qué, de los políticos y tal y cual. Bueno, nosotros tenemos cero casos de corrupción, no como miembros de tu partido que sí han sido condenados como el juez Serrano. Pero bueno. Sí, pero estáis gobernando en coalición con un partido que sí tiene caso de corrupción. Volvamos al tema de la vivienda. Vale, volvemos al tema de la vivienda. Pará, que me tocaba el turno a mí. Tenía la palabra, señor Esquigle, sí. En lo que te estoy diciendo, para aclarárselo y evitar cualquier malentendido, aquí no se está criminalizando, ni estigmatizando, ni satanizando, ni mucho menos al sector privado. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber protagonismo público. Nuestros referentes en materia de política de vivienda y que tanto se citan en todos los estudios e informes, pues van desde lo que fue el despliegue de políticas de vivienda después de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido, la política de vivienda que ha puesto en marcha Austria, cierta política de vivienda que han puesto en marcha en Alemania, política de vivienda pública muy buena que se ha practicado, por ejemplo, en Francia en algunos lugares, y eso lo que señala es que el protagonismo público garantiza que se pueda construir vivienda digna, asequible y lo que llamamos una regulación democrática del mercado. Cuando hablamos de regulación democrática del mercado, nos quieren llevar, por falta de argumentos, a Cubazuela del Norte. Parece que regular democráticamente el mercado es cosa de estos regímenes. No, más de la mitad de los países europeos tienen implementadas medidas de regulación de precios de la vivienda. Cuando nosotros decimos que hay un control de los precios de los alquileres, lo que estamos diciendo es que se reduzcan los márgenes de beneficio porque no van a perder, quédense tranquilos los partidos patronales, que no van a perder dinero los constructores y los promotores, sino que van a tener márgenes razonables. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia habitacional y no tiene sentido que se estén llevando gigantescos márgenes de beneficio para construir vivienda asequible para nuestro pueblo, para nuestra gente. Bueno, nosotros volvemos a decir que estamos, para nosotros no es la mejor solución, pero sí, desde luego, lo apoyamos como una iniciativa. Desde luego, en lo que estamos preocupados es que
la mayoría de los grandes edificios que hay en lagunillas o que hay en carretería son más del 50% ya son viviendas turísticas. Yo creo que la ciudad de Málaga se va a despersonalizar con tantas viviendas turísticas. De una vez por todas, y este elemento sería interesante que el Partido Popular en el gobierno pudiera de una vez por todas poner coto a la vivienda turística también, ya que tenemos más de 14.000 viviendas turísticas censadas en Málaga y muchísimas más sin censar. Desde luego, el otro día estuvimos viendo ahí en la tribuna de los pobres, ¿habéis visto que pone la tribuna de los guiris ya? Pues eso es lo que va a quedar de Málaga, como de una vez por todas no le pongamos coto a los pisos turísticos. Me imagino que lo de la tribuna de los guiris era un chascarrillo, ¿no? No será real. Señora Gómez. Lo pone escrito. A ver, yo lo que veo es que yo creo que se quiere sacar un poco del debate el tema de la gestión del dinero público. Pero es que si estamos hablando de que hace falta dinero para hacer viviendas de protección oficial, es muy importante entrar a valorar cómo se ha estado gestionando el presupuesto público estas últimas décadas. Entonces tenemos un Partido Socialista y a Pedro Sánchez anunciando 184.000 viviendas y que tan solo se han ejecutado un 5%, viviendas de protección oficial hablamos, tan solo se han ejecutado a fecha de hoy un 5%. Y si nosotros cuantificamos el total de presupuesto de las administraciones públicas, sin tocar el estado del bienestar, es decir, sin tocar la sanidad, la justicia y la educación, que son pilares fundamentales, sobran 200.000 millones de euros que se destinan a subvenciones a asociaciones, a partidos políticos. Yo creo que ahí ya empezamos la retaíla de Vox. Ahí comenzamos ya la retaíla de Vox. A partidos políticos. Y señora Gómez, empezamos con la retaíla política de Vox. Hablemos de vivienda. Hablemos de vivienda. Dejen por favor hablar a la señora Gómez. Estáis haciendo ruido porque es que sabéis que es verdad, es decir, que son muchos miles de millones de euros que se podían destinar a hacer viviendas de protección oficial y que no se han hecho. España pero esta misma ley podría aplicarla para limitar los alquileres para las zonas tensionadas. La media y la Junta de Andalucía, que es la verdadera competencia. La media de los países de la Unión Europea. En España la media está en un 2%. Porque ese dinero recaudado en el proceso de la edificación se ha gastado en otras cosas y no se ha gastado en hacer viviendas de protección oficial. Y ahora vamos con el tema del alquiler. Porque el alquiler también se ha visto perjudicado como consecuencia de que ha habido un incremento demográfico en las grandes ciudades. Pues porque se ha ido desmantelando el campo, las zonas agrícolas y al final todo el mundo ha migrado a las ciudades. Ha habido problemas también de acceso a los préstamos, a las hipotecas y al final eso ha hecho que haya un problema de oferta y de demanda con respecto al alquiler. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que desde que se han dictado normativas por parte del Gobierno de España, desde el año 2020, tenemos datos que el alquiler ha caído, o sea, los precios, la oferta del alquiler ha caído un 56%, porque esas normativas son intervencionistas y crean inseguridad jurídica en el propietario. ¿Cómo va a caer? Imagínense la hecatombe social de que el alquiler caiga un 56%. Pues eso lo es dice una barbaridad informe, lo que está diciendo. Eso lo dice, por ejemplo, el cite la fuente, por favor, de la cite oficina. El informe de la Oficina de Derecho a la Vivienda de Málaga ha dicho que desde el año 2019 a 2023, que son los últimos datos registrados, se ha triplicado la ocupación ilegal, que coincide con esas normativas. Y con respecto a la caída del 56% del alquiler, pues señora, mire, concluye, el propio informe de parte de vivienda del informe del Banco de España dice que ha caído la oferta en el alquiler. Un 56%. Como consecuencia de que, no, lo del 56% lo dicen otros informes. Y tenemos la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que también habla de que los pisos turísticos afectan a la subida en el precio del alquiler, pero no son determinantes. Hay otros factores que también influyen, entre ellos la inseguridad jurídica que crea en el propietario, las normativas aplicadas desde el año 2020, tanto el decreto antidesahucios como la ley de vivienda del año 2023. Que desproteja al propietario.
para cerrar el Bueno, asunto. yo creo que la señora Gómez ha hecho un totus revolutus de todo y de todas, ¿no? Yo creo que se puede solucionar desde el Ayuntamiento de Málaga, se le pueden dar soluciones a la falta de vivienda pública en régimen de alquiler, sí, y lo está demostrando claramente Collboni en Barcelona. Collboni está consiguiendo que el precio del alquiler caiga un 7%. Con determinadas actuaciones que tienen que ser verdaderas, que tienen que ser decididas. Y eso es lo que estamos pidiendo para Málaga, lo mismo. Zonas tensionadas, exigir que la vivienda turística de una vez por todas tenga un crecimiento cero y sobre todo también exigir la tasa turística y dedicarla íntegramente a la vivienda. Señor Trujillo, si seguimos por favor, desprotegiendo al propietario, la oferta va a caer. Señor Trujillo, por favor, cuando yo hable, déjenme hablar porque le iba a dar la palabra. Si no, sí, quería que llevaba más tiempo. Perdone, pero se ha quedado en ese momento cortado. Perdone, de verdad, creía que me la daba a mí. Perdone. No se preocupe, señor Esquiglia, la palabra. A ver, yo pido, lo mínimo que nos podemos pedir, tanto que se critica a los políticos, es que hablemos con rigor y si es posible que se citen la fuente. Pues ya es increíble la cantidad de datos falsos que está dando la portavoz, en este caso, de Vox. Ojo, dice que de 2020 ha caído los alquileres, o sea, ha habido una retracción de alquileres. Voy a leer la noticia, No, ahora la leo. Búsquela, por favor, sí, dígame la fuente, porque usted acaba de decir que los alquileres de 2020 ha habido una retracción del 56, imagínense el hecatombe social, si la mitad de todos los alquileres del país se retraen del mercado. Mire, es una absoluta... el portal inmobiliario, según ha apuntado el portal inmobiliario Idealista, que tiene datos estadísticos, la oferta de vivienda en alquiler permanente ha caído en España más de la mitad, el 56%. ¿En cuándo? ¿En qué plazo? Mientras que los precios se han incrementado desde ¿En 2020. dónde y cuándo? Un 30%, desde 2020, lo dice, y son datos del portal inmobiliario de Idealista. Pero que tenemos más. Déjeme intervenir, por favor, de verdad, que ya usted interviene un buen ratito, ¿no? Escuchémonos un poco. O sea, tengo un estudio de la Universidad de Málaga aquí delante que dice Universidad de Málaga, Sevilla y Granada juntos que las viviendas turísticas suponen un impacto del 33% sobre el precio medio del mercado del alquiler en las ciudades turísticas, incluida Málaga. Digamos, el trasvase de vivienda de alquiler residencial a alquiler turístico es el principal problema que estamos teniendo en nuestras ciudades. La retracción de viviendas para el alquiler residencial hacia el alquiler turístico es fundamentalmente por el descontrol y la jungla de viviendas turísticas que se ha facilitado con políticas públicas. Esto no es casual. Se ha alentado la proliferación de viviendas turísticas con la desregulación, con la falta de regulación y de control democrático. En el caso de Málaga, para que aterricemos en nuestra ciudad, hay más de 13.000 viviendas turísticas. Si a eso le sumamos las 16.000 viviendas vacías, nos ponemos ya en 29.000 viviendas, que con una correcta regulación, nosotros no decimos que desaparezcan de un plumazo todas las viviendas turísticas, pero sí que se pongan en políticas públicas, por ejemplo, para disminuir su presencia, porque Málaga es la ciudad que tiene más viviendas turísticas, más que Barcelona, más que Madrid, pese al volumen poblacional que tenemos. Por lo tanto, lo que decimos es que si se pudieran reducir a la mitad, por ejemplo, las viviendas turísticas existentes en la ciudad, pues tendríamos ya 6.000 viviendas para destinar al alquiler residencial. E insisto con esto, la regulación de precios es un mecanismo democrático que se implementa en los principales países europeos, incluso en ciudades donde gobierna la derecha. Fíjese usted qué paradoja. Es decir, ciudades como Ámsterdam o ciudades alemanas, más de 30 municipios alemanes tienen implementado un control de precios del alquiler. Gobiernen a veces la socialdemocracia, a veces la derecha. Por lo tanto, hay que tomar medidas para regular el mercado del alquiler y combatir la especulación, que al fin y al cabo es lo que dice la Constitución. Quienes se dicen constitucionalistas tendrían que defender lo que ahí pone, el artículo 47 de la Constitución española. Nos vamos a quedar con esa idea, que además creo que puede ser una idea de consenso, ¿no? Citar la Constitución para cerrar la parte del debate. Nos vamos a ir a uno de los asuntos que también queríamos tocar en este programa, que es el asunto de los transportes. Llevamos viendo meses, desde yo diría que finales de 2024,
que los transportes en España, especialmente en Renfe y en el AVE, no están pasando su mejor momento, pese a los que dice el ministro de Transportes, Óscar Puente. Además, en las dos últimas crisis han señalado directamente a Andalucía y a los tramos que conectan Andalucía con el resto de la península, precisamente como, digamos, los afectados por estas crisis. Quiero establecer el debate, aunque no sea, digamos, a nivel local, la digamos, institución que puede arreglar esto, pero sí que nos ha afectado a Málaga en primera persona y quiero establecer este debate sobre qué se puede llegar a hacer para arreglar este asunto. Creo que lleva un tiempo sin intervenir el señor Trujillo, que en cantidad de veces que ha intervenido es el que menos ha intervenido, aunque ha intervenido hace realmente poco. Así que le voy a dar la palabra a él, después a la señora Gómez y después al señor Similia. Bien, yo efectivamente ha habido problemas puntuales, sobre todo en la línea de alta velocidad de Madrid-Andalucía, Andalucía-Madrid. Y, hombre, hoy hemos conocido y la SER ha abierto con que han detenido ya a los autores del robo de cobre que pasó el pasado mes de mayo, ¿no? Nos acordamos de que ha sido de los incidentes más relevantes que ha habido últimamente y, hombre, contra un robo de cobre, pues bueno, yo creo que Adif tendrá que implementar la vigilancia necesaria, indudablemente, pero, bueno, yo creo que puntualmente es imposible estar en todas las vías de España, aunque indudablemente habrá que acometer de alguna manera la solución a estos problemas. Hay otros problemas también que ha habido estos últimos días, que ha sido en las catenarias, un problema con las catenarias que ha habido cerca de, me parece que en Toledo, por ahí, y que ha sido por motivo de la detención de un tren del operador privado Oigo, que pierde la comunicación con un sistema de señalización, y otros trenes que venían detrás generan una sobrecarga en la catenaria que deriva en la ruptura. Pues puntualmente también ha habido, efectivamente, habrá que estar mucho más encima, pero desde luego esta catenaria hacía un mes que había sido revisada. Por lo tanto, creo que Adif indudablemente tendrá que estar más encima de todos estos problemas puntuales que hay, hablar con los operadores también privados para que sean lo más ágiles posible a la hora de solucionar los problemas, pero yo creo que no podemos hablar mal de la alta velocidad en España. Yo creo que somos uno de los países, si no el país más importante con la red ferroviaria y de alta velocidad de toda Europa y uno de los primeros del mundo. Por lo tanto, creo que habrá que estar muy encima, Adif tendrá que poner todos los medios a disposición de los trenes y de la red ferroviaria, pero yo creo que no debemos denostar una de las mejores redes ferroviarias y de alta velocidad del mundo. Señora Gómez. Bueno, hombre, yo creo que decir que tenemos una de las mejores redes ferroviarias cuando hace unos días se quedaron miles de personas sin poder ir a su trabajo, cuando se ha demostrado que esto no es un caso aislado, sino que las incidencias pues son recurrentes y son continuas, y vemos como hay un caos ferroviario. Ha habido un caos ferroviario entre el AVE Madrid-Málaga y ha habido incidencias en los últimos meses, muchas incidencias. Nosotros pedimos el cese inmediato de Óscar Puente y del presidente de Adif como responsables de todos estos problemas. Y además digo que son responsables porque ha habido en estos últimos años una falta de mantenimiento y de inversiones en las redes ferroviarias que ha llevado a estos servicios que tenemos actualmente tercermundistas, tal y como han quedado demostrados en los últimos meses. Esa falta de inversión y de mantenimiento de las vías pues puede tener mucha relación con la corrupción que hay dentro del Partido Socialista y de ese dinero, bueno, porque se está despilfarrando y que lógicamente pues no puede ir a donde tiene que ir, que es a nuestros servicios y a nuestra infraestructura. Y la ministra le echa ahora la culpa a Oigo, es decir, le echa a las empresas privadas que lo gestionan la culpa de lo que ha ocurrido. Y ya ha salido Oigo diciendo que es que por las mismas vías que ha habido siempre, ahora concurren y pasan muchos más trenes, con lo cual hay que invertir más en mantenimiento y hay que invertir más en inversiones, cosa que no se ha hecho. Por lo tanto, para nosotros son dos claros responsables, el ministro Óscar Puente y el presidente de Adif. Señor Esquiclea.
Hay dos problemas, digamos, solapados. Un problema de fondo estructural que tiene que ver con cómo se ha planificado el transporte ferroviario en este país. Desde nuestro punto de vista es muy mejorable, hay muchas cosas que se han hecho muy mal. Es inexplicable, y esto lo sufro yo todas las mañanas junto con miles y miles y miles de nuestros vecinos y vecinas, es inexplicable la red de cercanías, por ejemplo, que tiene nuestra ciudad. No se puede explicar cómo no hay un tren de cercanías que conecte, por ejemplo, con el Rincón o hasta Vélez, o cómo no hay una buena conectividad, cómo no puede ser que no llegue un cercanías a día de hoy hasta Marbella o que se quede en Fuengirola, o también, digamos, para lo que es la zona norte. ¿Por qué ha pasado esto? Porque se ha hecho una mala planificación, porque la gestión de los suelos y la gestión urbana se ha visto guiada fundamentalmente por los intereses vinculados a la explotación inmobiliaria. No se ha sido capaz de prever terrenos donde pensar lo que es la expansión y el crecimiento del tejido ferroviario. Por poner un ejemplo, si queremos llevar el cercanías a Vélez o al Rincón, o uno de los principales problemas que tiene su llegada a día de hoy a Marbella es que no tenemos por dónde meterlo el tren, porque se ha liberalizado tanto el suelo que va a suponer eso que aumenten enormemente los costes. Entonces hay un problema estructural de lo que es el sistema ferroviario, y hay un problema que tiene que ver, lo de estos días tiene que ver, como se señalaba, con las consecuencias de la liberalización de la línea de alta velocidad. Efectivamente, ahora mismo, y lo puede ver cualquier usuario, están transcurriendo muchos más trenes, está siendo explotada la línea de alta velocidad por más empresas, y esto no está siendo acompañado por las inversiones necesarias que garanticen su mantenimiento, garantizar de que, digamos, la intensificación de su uso tenga una infraestructura adecuada. ¿Hay recursos para hacerlo? Nosotros creemos que sí, y ahí donde traemos esta reflexión que llama la atención, lo rápido que se pudieron encontrar los 10.500 millones para aumentar el gasto militar hace pocos meses, y sin embargo llevamos varias décadas, por poner un ejemplo, esperando la inversión en el tren del litoral. Por poner un ejemplo, el último proyecto que se hizo del tren litoral, ¿vale?, que conectaría Nerja con Algeciras, tendría un coste aproximado, según los últimos estudios, de en torno a 5.200 millones de euros. Muy bien, se acaba de dedicar 10.500 millones de euros, así de la nada, en muy poco tiempo se consiguió ese dinero para aumentar el gasto militar solo en este año. Entonces, hay dinero, hay que realizar una correcta planificación de inversiones y garantizar un sistema ferroviario, porque se hablaba de políticas tercermundistas. Bueno, échele un ojo cuando pueda a lo que es la red y el tejido ferroviario que tiene, por ejemplo, la India. Ya nos gustaría no la calidad de los trenes, pero sí el tejido y la radialidad y la capacidad de cubrir el territorio que tienen esos sistemas ferroviarios. Nosotros nos gustaría un país lleno de trenes, lleno de trenes. Es la mejor forma de disminuir el uso del coche privado, de contribuir a una movilidad sostenible y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Sí, nosotros estamos por la liberación del mercado ferroviario, porque creemos que además es una herramienta para mejorar la oferta. Desde luego habrá que exigir responsabilidades a todos los operadores, ¿no? Pero más allá de ello, nosotros volvemos y seguimos diciendo que tenemos la mejor red ferroviaria de Europa y probablemente una de las mejores del mundo. Y yo creo que ahí es donde Adif tendrá que poner mucho mayor ahínco e intentar solucionar estos problemas puntuales que indudablemente han llevado a una mala imagen por parte de los usuarios de la red ferroviaria más importante que pueda haber en Europa. Decía antes que vamos a cerrar con esto. Yo creo que nos vamos a quedar con el tema de los transportes, porque nos quedan pocos minutos y no nos da tiempo a establecer otro tema de debate en condiciones. Así que, señora Gómez, si quieres tener una intervención más sobre el asunto. Sí, bueno, es decir que efectivamente yo creo que al final todos concluimos en que hay una falta de dinero, ¿no? Una falta de dinero y de inversiones en la red ferroviaria y en el mantenimiento. Entonces, bueno, a mí el achacar que no se pueda invertir en la red ferroviaria y sin embargo, pues sí se invierta el gasto en defensa, pues bueno, me parece que yo creo que lo último que habría
cuando hay otras cosas que tocar, es decir, cuando hay despilfarro de dinero público, como yo comentaba antes que hay 200.000 millones de euros en dinero que se da aportación a partidos políticos, a subvenciones, a asociaciones, a sindicatos, a patronales, a chiringuitos ideológicos. Cuando hablamos de que se puede quitar y recortar todo ese dinero sin tocar el estado del bienestar, yo creo que es que hablar ahora de recortar el gasto en defensa, oye, primero vamos a recortar el gasto en corrupción, ¿no? Vamos a recortar el gasto en el despilfarro público y luego ya veremos, pero hablar precisamente del gasto en defensa cuando gracias a eso tenemos unas fuerzas armadas y gracias a eso podemos estar todos hablando aquí y no en refugios como están en otros sitios, pues hombre, me parece un poco demagogo y oportunista. Perdón, que tenía el micro silenciado. Nico, puedes hablar si quieres. Gracias por lo de demagogo y oportunista. No, lo que queremos señalar es que hay dinero, porque aquí nos vienen diciendo ambos gobiernos, cuando gobernaba el PP como cuando gobernaba el PSOE, por ejemplo, que es carísimo el tren litoral y que no hay recursos para eso, porque es una inversión tan grande que no se puede hacer y llevamos décadas así. Lo que yo quiero señalar con eso es que cuando hay voluntad y determinación política se encuentran recursos. Desde nuestro punto de vista, y evidentemente en eso estamos en las antípodas de Vox, no consideramos que sea prioritario ahora mismo comprarle armas a la industria militar norteamericana, ¿vale? Que es lo que se ha aprobado fundamentalmente y por eso estaba tan exultante y contento el señor Trump el otro día, porque lo que se ha acordado fundamentalmente es que es, para que lo sepa todo el mundo, casi el 70% de las armas que compra la Unión Europea se la compra Estados Unidos. Por eso le suponía y se volvió para Estados Unidos muy contento porque le va a suponer la inyección de centenares de miles de euros para su país y para esa industria y para su complejo militar industrial. Evidentemente es donde se ponen las prioridades, del gasto. Y yo insisto en esto, se puede presumir de la red ferroviaria, pero fíjese, estamos aquí en Málaga y todas las mañanas, porque yo vengo de ese lado cuando venimos de la zona este, y le pasará a la gente también, porque me lo dicen los vecinos suyos, Salvi de Churriana también llegando al Plaza Mayor, a los que vienen también de la zona por la entrada del Carpena, en la entrada y la salida, ni hablar del PTA. ¿Qué vemos ahí? Una gigantesca congestión de vehículos privados porque la estructura del transporte público es insuficiente. Y lo que le pedimos a los políticos, y en esto sí que tiene una responsabilidad el Partido Popular, es que tengan capacidad de anticipar. ¿O acaso no se veía venir que Málaga iba a crecer y se iba a transformar en una gran área metropolitana? No hacía falta, ¿no? Ser un profeta Nostradamus para entender de que el desarrollo económico y poblacional de nuestra ciudad requeriría una red de transporte público justamente para que no nos veamos en estas emboscadas de transporte que nos estamos viendo. Pues en eso se ha fallado porque se ha estado a otras cosas. Sí, incluso en transporte tendríamos que hablar de autobuses. Voy a cerrar aquí el debate porque nos quedan pocos minutos hasta las 11, que es cuando estamos grabando y a la hora que os he dicho de finalizar. Y además tenemos unas dinámicas en este programa que quiero también pues tener con vosotros, que básicamente que os pido a todos los invitados que me propongáis un tema para tocar en la diana. Tiene que ser político-social, no vale la vivienda, aparte porque lo hemos tocado un montón de veces, porque es el comodín que utiliza todo el mundo, y puede ser, digamos, cosecha propia, una cosa que defienda vuestro partido o lo que sea. Y ya con eso vamos a yéndonos. Yolanda, si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que hay muchos temas que tocar, es decir, la movilidad, lo hemos tocado hoy, pero la movilidad de la capital sería importante tocarla, hablar de la zona de bajas emisiones que también afecta a la movilidad de la ciudad, podría ser uno de los temas. Me lo apunto. Salvador. Bueno, yo la verdad es que soy un defensor de los barrios y de las barriadas de Málaga. Yo creo que el principal problema es el olvido de las barriadas-barrios de Málaga. Perfecto. Nico. Creo que sería interesante preguntarse y reflexionar sobre el para quién, el modelo de crecimiento y el modelo de desarrollo de la ciudad, para quién está orientado, quién se está beneficiando de este modelo de desarrollo, hablar de empleo, de precariedad, de los salarios, de cómo se está distribuyendo la riqueza que crea este modelo de ciudad, si se está concentrando en unas pocas manos o se está distribuyendo democráticamente. Perfecto, me lo apunto y ya que estamos terminando la temporada, ya en verano trabajaremos en todos estos temas.
señor Trujillo, señora Gómez, señoras y señores. Muchísimas gracias, de verdad. Perdona que antes se cortó y no pude saludaros cordialmente como suelo hacerlo siempre. No te preocupes. Gracias a todos por haber venido. Ya sabéis que el PP estaba invitado, pero por motivos, digamos, de agenda no lo han podido estar. La temporada que viene que quiero volver a reunir esta mesa, os espero en este programa y el Partido Popular también. Gracias a todos y nosotros nos vemos la semana que viene, el domingo que viene, con otro programa. No sé muy bien qué, pero algo habrá, porque nos tenemos que ir ya. Si es que no sé por qué no nos vamos de vacaciones, es que no lo sé. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Samuel, un saludo. Chao, chao.